En este vídeo aprenderás algunos signos de personas tóxicas y negativas, aprenderás cómo identificar a las personas tóxicas y alejarte de las amistades tóxicas, porque todos saben que no es fácil tratar con personas tóxicas, por lo que es bueno saber identificar a las personas tóxicas y saber cómo reaccionar ante esta situación. Las relaciones tóxicas son bastante dañinas en tu vida, especialmente si hay personas tóxicas en su familia. Por lo general, me doy cuenta de que hay muchas personas que tienen personas negativas en sus vidas, así que decidí traer algunos consejos sobre cómo tratar e identificar a las personas tóxicas, personas negativas que solo hacen que tu vida sea mala. Hay personas en nuestras vidas que nos motivan, nos animan y apoyan nuestro éxito, que poseen energía positiva y otras personas en nuestras vidas que nos tiran hacia abajo, nos hacen sentir mal, culpables y crea un ambiente negativo. Es posible que te hayas dado cuenta de que no todas las personas que forman parte de tu vida están allí solo para proporcionar tu bien. La verdad es que algunos amigos y compañeros de trabajo e incluso miembros de tu familia pueden ser individuos tóxicos que tienen la capacidad de dañar tu vida de diversas maneras. Es por ello que es bueno saber reconocer a estas personas y evitar o limitar el contacto con ellas. En este vídeo muestro 9 signos que existen para identificar si una persona es tóxica. El último es el más interesante, así que quédate hasta el final del vídeo para que no te lo pierdas. Pero antes, si este tipo de vídeo te interesa, suscríbete al canal, porque cada semana hay un nuevo vídeo y seguro que no querrás perdértelo. Así que activa el timbre para que te avisen así y deja tu like y sin más bobinado, vamos al vídeo. Número 1. Vidas juzgando a otros. Si sales con alguien que está constantemente juzgando a los que te rodean, podría ser una señal de advertencia importante de que este alguien es una persona tóxica. Una persona tóxica vive para crear negatividad. Esa persona juzga todo y a todos a su alrededor sin filtro. Puedes notar que constantemente hacen comentarios malos o intentan hacer que otros tengan malas experiencias, siempre criticando el trabajo de alguien, su hogar o apariencia. Una persona tóxica ni siquiera puede ser sincera a la hora de alabar a alguien y cuando lo hacen terminan siendo negativos y venenosos. Estas personas viven señalando defectos en los demás, porque tienen un vacío dentro de sí mismos y tratan incesantemente de mostrar la inseguridad de otras personas, y estoy seguro de que este tipo de persona no le gustaría mantener una amistad. Y si conoces a una persona tóxica desde hace más tiempo, puedes notar que seguirá sacando a relucir sus errores pasados como una forma de represalia o falta de respeto hacia ti. Así que si conoces a alguien así, es hora de hacerte a un lado y buscar una relación más positiva, una en la que el otro no quiera causarte daño pero te vea feliz. Número 2. Siempre financia a la víctima. Sabes que esa persona que juega a ser la víctima en cualquier ocasión, no importa si tiene razón o no, necesita atención constante y le gusta ser vista como una cosa pobre. Bueno, las personas tóxicas hacen todo lo posible para llamar la atención, nunca querrán pasar desapercibidas y ser víctimas en cualquier situación. Incluso si hicieron algo malo, siempre cambiarán las cosas y tratarán de hacer que las personas sientan lástima por ellos, te hacen sentir culpable por no ayudarla. Este tipo de personas siempre tratan de culpar a otras personas y como siempre darán la impresión de que solo son víctimas de los sucesos. Número 3. Debe ser el centro de atención. A veces tu centro de atención es grande, pero cuando eres una buena persona y los demás te admiran, por lo que una persona tóxica tiene una necesidad de tener atención en todo momento, es como una dependencia para llenar el vacío que existe dentro de ella, hará cualquier cosa para lograrlo, incluyendo interrumpir conversaciones para hablar de sí mismo. Número 4. Son terribles oyentes. Piensa en alguien que es un mal oyente. Una persona tóxica no escucha porque simplemente no le importa lo que tengas que decir, por lo que nunca serán personas a las que puedas decirle que lloren o que te escuchen y te ayuden. Si la conversación no es sobre ella, no te prestará ninguna atención, demostrando aburrimiento y molestia. Stephen Covey dijo una vez que una persona que no escucha con la intención de entender, no escucha con la intención de responder, y esto realmente es cierto. Una persona tóxica, cada vez que hablas con él, casi siempre nunca entiende lo que estás diciendo, solo quiere hablar de lo que prefieren y sienten. Es bueno tener cuidado con las personas que viven hablando de sí mismas, que nunca se preocupan por los demás y que solo buscan a sus amigos cuando necesitan ayuda. Número 5. Te interrumpe constantemente. Como dije antes, la persona tóxica busca constantemente atención, puede tener la costumbre de interrumpirte en la conversación y no importa si está hablando con un grupo o contigo solo, siempre querrá tener el control de la situación.
solo está satisfecho cuando está hablando de sí mismo o cuando el foco de la conversación está en él. Número 6. No admitirá cuando está mal. Por pensar que siempre tienen razón, las personas tóxicas no ven la necesidad de disculparse. Hacer esto por ellas sería como admitir que están equivocados y esto sería como una humillación para ellos, en cuyo caso se pueden decir mentiras para distorsionar la historia y cambiar los hechos, pueden contar una versión diferente para cambiar la realidad y si salen en la cima de la situación, las personas tóxicas no pueden admitir cuando algo es su culpa y siempre encontrarán a otra persona a quien culpar. No pueden hacer nada malo. Siempre pueden distorsionar una situación para hacer que la otra persona se vea y se sienta culpable. Número 7. Siempre sostiene el pesimismo. El pesimismo está presente en la vida cotidiana de las personas tóxicas, siempre ven primero solo el lado malo de todo y lo valoran contagiando a muchas personas a su alrededor. Este perfil logra transformar un entorno de forma saludable en un lugar cargado de energías negativas. Es capaz de cambiar la opinión positiva de algunas personas a negativa y también puede afectar a la vida personal y profesional de todos los que les rodean. Número 8. Es manipulador. Saber todo, tener una opinión sobre todo y no pararse a escuchar a los demás, creer que son capaces de hacer cualquier cosa y de la mejor manera posible. Quien vive con este tipo de individuo nunca tendrá voz. Las personas tóxicas también son buenas en discusiones y tienen un alto poder de persuasión. Después de todo, para conseguir lo que quieren sabe que tiene que ser así, a pesar de que significa dañar al otro, también pueden hacerte sentir que debes algo, incluso si no es del todo cierto. Obtener tu ayuda, así que estad atentos. Número 9. Chismorrean sobre ti. ¿Has escuchado la frase, tu amigo estaba hablando mal de ti? Sí, las personas tóxicas viven chismorreando sobre ti. Demuestran rasgos de inmadurez e infantilismo, y lo peor es que hay muchos adultos así. El chisme no es algo que hagan los adultos maduros y racionales, la regla es simple para la mayoría de nosotros. Si tienes un problema con alguien, vas allí y hablas y resuelves, incluso si esto es incómodo. Las personas que chismorrean sobre esto o aquello no es alguien en quien debes confiar. De hecho, este rasgo es ciertamente un signo de una persona negativa. Este, como cualquier otro que se mencionó aquí en el vídeo, es el signo de inseguridad y carácter débil. Es hora de acercarse al individuo y establecer algunas reglas básicas y reevaluar sus relaciones. Y ahora un consejo adicional. Número 10. Miente constantemente. Exagera, inventa historia y no sabrás qué creer, además nunca podrás contar con ellos en el momento de necesidad. La confianza es la base de cualquier relación, incluyendo alguien que te miente continuamente no es un verdadero amigo. Mentir es un signo de falta de respeto tanto para ti como para cualquier relación con la que tengas. Una mentira grande o pequeña no importa, las personas tóxicas siempre sienten la necesidad de mentir y usar la mentira a su favor para ser mejores que los demás. Te falta el respeto a ti y a tu amistad y esto no debe ser tolerado. En este caso es necesario algún tipo de acción correctiva como alejarse, por ejemplo, actuar a través de la situación. En pocas palabras, no sigas mintiendo a las personas en tu ciclo social, especialmente como tus amigos. Esto puede tener consecuencias bastante dañinas para ti. Pero ¿qué hacer cuando una persona tóxica entra en tu vida? Bueno, lo más recomendable es alejarte y seguir tu vida. Recuerda que la vida es demasiado corta para perder el tiempo con este tipo de persona. Entiende que posees la libertad y el dominio sobre tu propia vida, solo tú puedes cambiar el curso de la misma y eres responsable de tus elecciones. Tus errores son una consecuencia natural que te ha llevado a un aprendizaje valioso, por lo que cuando te encuentres con una persona tóxica debes saber que tienes total libertad para evitarlos y decir que no cuando quieras. Mantén la confianza y no dejes que la negatividad te afecte y no pierdas de vista tus objetivos. Sé la mejor versión de ti mismo todos los días y no confíes en las personas que solo quieren encarcelarte por el bien del interés propio. Si conoces a alguien con estos signos, escribe en los comentarios, y si te gusta este tipo de vídeo no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.